Hola, ¿qué tal? Continuando con el desarrollo del contenido temático de la asignatura de sociedades mercantiles, en esta ocasión vamos a analizar el tema relativo a la constitución de las sociedades de acciones simplificadas. Hay que recordar, como ya lo manifestamos con antelación, que en virtud del decreto de reforma del 14 de marzo de 2016, se dio nacimiento a un nuevo tipo de sociedad mercantil con el objeto de incentivar a la pequeña y mediana empresa. De esta forma se adicionó al artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles la fracción séptima para reconocer como sociedad mercantil a la sociedad por acciones simplificadas, misma que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260 de la legislación societaria, puede ser definida como aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones y en las que en ningún caso las personas físicas que la constituyen podrán ser simultáneamente accionistas de otra sociedad mercantil, a las que se refieren las fracciones 1 a 7 del artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles, si su participación les permite tener el control de la sociedad o de su administración en términos del artículo segundo, fracción tercera de la Ley de Mercado de Valores, pero además los ingresos totales anuales que genere dicha sociedad no podrán rebasar la cantidad de 5 millones de pesos. En caso de que se rebase el montante señalado, la sociedad por acciones simplificada deberá transformarse en otro régimen societario contemplado en la propia Ley General de Sociedades Mercantiles, en los términos que se establezcan en las reglas señaladas en el artículo 263 del mismo ordenamiento. El montante señalado se actualizará anualmente el 1 de enero de cada año, considerando el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquel por el cual se efectúa la actualización, misma que se obtendrá de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Economía publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año. En el caso de que los accionistas rebasen la cantidad prevista en el párrafo segundo del artículo 261 de la ley societaria y no lleven a cabo la transformación de la sociedad en los términos que prevé la propia legislación, la sociedad responderá subsidiaria, solidaria e ilimitadamente sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido. Aclarado lo anterior, cabe precisar que el artículo quinto, párrafo segundo de la Ley General de Sociedades Mercantiles dispone que la sociedad por acciones simplificadas se constituirá a través del procedimiento previsto en el capítulo 16 de la citada ley. De esta forma, el artículo 267 de la propia Ley General de Sociedades Mercantiles en relación a la constitución de una sociedad por acciones simplificadas dispone lo siguiente. Dice, para proceder a la constitución de una sociedad por acciones simplificada, únicamente se requerirá que haya uno o más accionistas, que él o los accionistas externen su consentimiento para constituir una sociedad por acciones simplificadas bajo los estatutos sociales de la Secretaría de Economía y ponga a disposición mediante el sistema electrónico de constitución, que alguno de los accionistas cuente con la autorización para el uso de la denominación emitida por la Secretaría de Economía y que todos los accionistas cuenten con certificado de firma electrónica avanzada vigente reconocido en las reglas generales que emita la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 263 de esta ley. En ningún caso se exigirá el requisito de escritura pública, póliza o cualquier otra formalidad adicional para la constitución de las acciones de las sociedades por acciones simplificadas. De lo hasta ahora expuesto, entonces, se desprende que los requisitos para la constitución de una sociedad por acciones simplificadas son
entonces que exista uno o más accionistas, es decir, que a diferencia de las sociedades tradicionales donde requerimos de un mínimo de 2 personas, verbigracia la sociedad anónima, o de 5 en una sociedad cooperativa, así como la unión de esfuerzos entre un grupo de personas con un fin común. En este tipo de sociedades ya no son requisitos indispensables, pues para constituirse basta la manifestación unilateral de una persona o bien que un grupo de personas tengan por finalidad ejercer actos de comercio, siempre que se reúnan las exigencias previstas en el capítulo 14 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Asimismo, él o los accionistas deberán externar su voluntad o consentimiento para constituir una sociedad por acciones simplificadas bajo los estatutos sociales que la Secretaría de Economía ponga a su disposición mediante el sistema electrónico de constitución. En este punto es importante resaltar entonces que el legislador, por falta de técnica jurídica, hizo uso en forma inapropiada del término consentimiento, sin hacer distinción alguna sobre si se trata de una persona física o de un grupo de accionistas que deciden unir sus esfuerzos. Pues hay que recordar que el consentimiento para efectos jurídicos es un acuerdo de voluntades y donde se requiere el mínimo de 2 personas, mientras que la voluntad pues, es un acto unilateral donde solo una persona externa su deseo de realizar consecuencias de derecho, tal y como ocurre con el testamento, así como en el caso que nos ocupa, es decir, la sociedad por acciones simplificadas, ya que ésta se puede constituir con la voluntad de un solo socio. Es decir, no es necesario que 2 o más personas decidan unir sus esfuerzos para un fin común. Otro requisito importante es que el accionista o la persona física o uno de los accionistas, cuando se trate de una colectividad de personas, cuente con la autorización para el uso de la denominación emitida por la Secretaría de Economía. En este sentido, cabe precisar, por cuanto hace este requisito, que de nueva cuenta el legislador, por falta de técnica jurídica, hace alusión a que uno de los accionistas cuente con la autorización a que hace referencia la fracción tercera del artículo 262 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, olvidando que no necesariamente la sociedad se constituirá a través de un grupo de accionistas, sino que puede hacerlo a través de una persona física de manera aislada, y esto no será impedimento para la constitución de una sociedad por acciones simplificadas. Finalmente, el accionista persona física o todos los accionistas, tratándose de una persona colectiva, deben contar con su certificado de firma electrónica avanzada reconocido en las reglas generales que al respecto emita la Secretaría de Economía, conforme a lo dispuesto por el artículo 263 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Al igual que los requisitos anteriores, el legislador olvidó en la redacción de la fracción cuarta de la Ley General de Sociedades Mercantiles que una sociedad por acciones simplificadas puede constituirse en forma indistinta por una persona física o por un grupo de accionistas. Cabe precisar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 262, último párrafo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en ningún caso se podrá exigir como requisito para la constitución de este tipo de sociedad de una escritura, póliza o cualquier otra formalidad adicional. La denominación de las sociedades por acciones simplificadas se formará libremente, pero debe ser distinta al de cualquier otro tipo de sociedad y siempre seguido de las palabras sociedad por acciones simplificada o de la abreviatura SA.C en términos de lo dispuesto por el artículo 261 de la ley societaria. Y finalmente cabe comentar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 262 de la ley societaria, el sistema electrónico de la constitución de una sociedad por acciones simplificadas estará a cargo de la Secretaría de Economía, quien se llevará a cabo mediante medios digitales,
y mediante un programa informático establecido para tal efecto, cuyo funcionamiento y operación se regirá por las reglas generales que al efecto emita la propia Secretaría, pues así lo dispone expresamente el artículo 263 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Asimismo, el referido precepto en su párrafo segundo dispone que el procedimiento para la constitución de una sociedad de esta naturaleza se llevará conforme a las siguientes bases. Se abrirá un folio por cada constitución. Él o los accionistas seleccionarán las cláusulas de los estatutos sociales que ponga a disposición la Secretaría de Economía a través del sistema. Se generará un contrato social de la constitución de la sociedad por acciones simplificadas, firmado electrónicamente por todos los accionistas usando el certificado de firma electrónica vigente, a que hace referencia la fracción cuarta del artículo 262 de la ley societaria, que se entregará de manera digital. La Secretaría de Economía deberá verificar que el contrato social de la constitución de la sociedad cumpla con lo dispuesto por el artículo 264 de la ley societaria, y de ser procedente lo enviará electrónicamente para su inscripción en el registro público del comercio. El sistema generará de manera digital una boleta de inscripción de la sociedad por acciones simplificadas en el registro público del comercio. La utilización de fedatarios, como ya lo vimos, es optativa, ya que no se les puede exigir a este tipo de sociedades la constitución ni en póliza o escritura pública. La existencia de la sociedad por acciones simplificadas se probará con el contrato social de la constitución de la sociedad y la boleta de inscripción en el registro público del comercio. Y los accionistas que soliciten la constitución de una sociedad por acciones simplificadas serán responsables de la existencia y veracidad de la información proporcionada al sistema. De lo contrario, deberán responder de los daños y perjuicios que pudieran originarse sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales a que hubiere lugar. Asimismo, deberán cubrir las reglas que establezcan al efecto el sistema electrónico de constitución. Los estatutos sociales de la sociedad por acciones simplificadas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 264 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, únicamente deberán contener los siguientes requisitos: la denominación, el nombre de los accionistas, el domicilio de los accionistas, el registro federal de contribuyentes de los accionistas, su correo electrónico de cada uno de los accionistas, el domicilio de la sociedad, su duración, la forma y términos en que los accionistas se obliguen a suscribir y a pagar sus acciones, el número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social, el número de votos que tendrá cada uno de los accionistas en virtud de sus acciones, el objeto de la sociedad y la forma de administración de la sociedad. Cabe comentar que el dispositivo en comento refiere en forma expresa que él o los socios serán subsidiaria o solidariamente responsables, según corresponda, con la sociedad por la comisión de las conductas sancionadas como delitos. Asimismo, es importante resaltar que los contratos celebrados entre el accionista único y la sociedad deberán inscribirse por la sociedad en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, en términos de lo dispuesto por el artículo 50 bis del Código de Comercio. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 265 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, todas las acciones señaladas en la fracción novena del artículo 264 deberán pagarse dentro del término de un año contado desde la fecha en que la sociedad quede inscrita en el registro público de la propiedad. Cuando se haya suscrito y pagado la totalidad del capital social, la sociedad deberá publicar un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía en los términos dispuestos por el artículo 50 bis del Código de Comercio.
Según lo dispuesto por el artículo 266 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea de Accionistas será el órgano supremo de la sociedad por acciones simplificadas y está integrada por todos los accionistas. Sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos y podrá acordarse que las reuniones se celebren de manera presencial o por medios electrónicos si se establece un sistema de información en términos de lo dispuesto por el artículo 89 del Código de Comercio. En cualquier caso, deberá llevarse el libro de registro de resoluciones. Por otra parte, cabe precisar que la representación de este tipo de sociedades estará a cargo de un administrador, función que deberá desempeñar uno de los accionistas. Cuando la sociedad se encuentre integrada por un solo accionista, es obvio que éste ejercerá las atribuciones de representación y tendrá el cargo de administrador, pues así lo dispone en forma expresa el artículo 267 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El administrador, por una sola designación, podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad. Las modificaciones a los estatutos sociales se harán por mayoría de votos y finalmente los accionistas en cualquier momento podrán acordar formas de organización y administración distintas a las contempladas en la Ley General de Sociedades Mercantiles para la sociedad de acciones simplificadas, siempre y cuando los accionistas celebren ante fedatario tal transformación de la sociedad por acciones simplificadas a cualquier otro tipo de sociedad, conforme a lo referido en el artículo 269 de la propia Ley General de Sociedades Mercantiles. En caso de que surjan conflictos entre los socios, miembros de este tipo de sociedades, deberá privilegiarse los mecanismos alternativos de solución de controversias previstos en el Código de Comercio, así como de estos con terceros, pues así lo dispone el artículo 270 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Asimismo, el artículo 271 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dispone que, salvo pacto en contrario, las utilidades se distribuirán en proporción a las acciones de cada accionista. Bien, con esto culminamos entonces la primera sesión de nuestra asignatura que lleva por nombre Sociedades Mercantiles o Derecho Mercantil 2. Por lo tanto, se despide su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y nos vemos en futuras sesiones. Hasta pronto.